Wow. Nos encontramos en La Palma, Chalatenango, con René Melgar, conocido como Renacho. Hoy es 19 de junio de 2022. Hace unos años te hice una entrevista, estuvimos hablando, estabas haciendo bastantes cosas. Hola Renacho, gracias. ¿Cómo estás? Gordo, viejo. Y creativo. Y creativo. Gabriela y vos hacen en conjunto un equipo y bueno, gracias por hablar esta mañana. Te quería que me conversaras de algunos de tus logros en los años. Han pasado ya algunos años de la última vez que hablamos, como 6, 5 años. Ahorita estás enfermo, estás creando siempre. Una vida muy intensa, diversa de situaciones, pero no has dejado de hacer tu trabajo como artista. ¿Cuáles son en la actualidad estos proyectos que están floreciendo? Por ejemplo, los hospitales y lo de la memoria histórica ancestral, esos dibujos que me estás enseñando hace poco. Fíjate que la mejor cura para cualquier enfermedad, si entendemos que las enfermedades son psicosomáticas y que mucho de nuestro estado anímico afecta a nuestra salud, pero la mejor cura siempre ha sido aferrarse a lo que uno es. Y en mi caso yo soy un dibujante. Nunca me he considerado pintor, a pesar de que pinto, y se me da. Siempre me he considerado más dibujante, entonces ahora me he aferrado al lápiz en medio de este mar de incertidumbre con mi salud. Tengo casi 4 meses de tener una batalla contra el cáncer social. Tengo un tumor, pero me gusta hablar de que me estoy enfrentando a un cáncer que ha hecho metástasis con la falta de empatía, con la burocracia, este cáncer se llama sistema de salud y es el mismo en toda Latinoamérica para nosotros los empobrecidos, para los que no tenemos las bolas para pagar un gran tratamiento y tenemos que esperar a paso de tortuga, que nos den medicina a cuentagotas en la farmacia y todo ese proceso. En medio de ese huracán, mi amigo fiel es el lápiz, ¿verdad? Y ahora el poder dibujar desde el iPad, acercarme a nuevas estrategias para construir dibujos, ha florecido mucho el dibujo. Encerrado, la última entrevista que me hiciste fue en mi taller, ¿recordás? Sí, la tercera, sí, gran cambio radical. Aquí ahora que Gabriela y yo tenemos casi 3 años de vivir en La Palma con 4 perros. Vos en el 2000 empezaste en el CENAR, hiciste tus estudios, luego entraste a la Universidad de El Salvador, ahí quisiste estudiar ahí, hubo muchos tropiezos, no te entendían, te terminaste mejor desistiendo, te saliste, luego en el 2006 hiciste tu primera exposición en Cuba, la primera, y luego en 2008 la segunda en Artefacto, en una galería en San Salvador. He construido la oportunidad, ¿me entendés? ¿Y por qué fue primero en Cuba? Yo vivía en Costa Rica, tenía una... Después de esto que estamos hablando, que me castraron en la universidad, o me autocastré, no sé, porque al final también era un joven caprichoso que se creía artista, un soberbio de mierda. Después, cuando me fui mochileando a Costa Rica y como por 1 año no dibujé, ¿me entiendes? Como tenía miedo porque sí me habían rechazado por 3 veces. En ese momento sentía que el dibujo no era para mí. Sentía que ya no era artista. ¿Y vos desde chiquito dibujabas? Siempre, yo creo que todos y todas siempre dibujamos. Siempre tendemos a garabatear. Sí, es un proceso muy no natural. Todos sabemos tanto dibujar. Pero al final pero vos sí, es algo que todas mis memorias siempre están acompañadas de un dibujo. La historia de mi vida podría reducirse en un cuaderno de dibujo. Después, estando en Costa Rica, sin querer, cuando tuve hambre, me fui a un parque, invertí los últimos $5 que tenía y compré papel y me puse a dibujar una fuente. Pasó una señora y me la compró. Me compró un dibujo. Entonces, fui a comprar comida, regresé, volví a comprar papel y volví a hacer el dibujo y poco a poco regresé a mi origen, que es el lápiz. De pronto tenía un estudio en Costa Rica. San José. Ajá, trabajaba en el barrio Cuba, ¿cómo se llama este otro?
Eran los barrios del sur, o sea, trabajé mucho con una ONG dando clases de dibujo, haciendo murales con chicos, migrantes. Ajá, eso es lo que también hacen. Entonces eso era como, me encendió el fósforo. Para ese entonces tenía una pareja que estaba estudiando en Cuba y yo le envié un cuadro de regalo de cumpleaños. El cuadro llegó a donde ella, tenía un amigo galerista que vio la pieza y me preguntó si podía llenar su galería y me fui, invertí todo lo que tenía y me fui a Cuba. Luego en el 2008 aquí ya fue la primera. También tuviste tu primer estudio en aquel lugar que se llamaba la Casa Tomada del Centro, que era una casa. Yo nunca fui ahí, pero supe ese lugar. Son como dos tiempos, porque cuando nosotros tuvimos el estudio con otros 3 amigos, se llamaba Entregarte o Mundo 3. En ese lugar. En ese lugar. Que no era... Nosotros alquilábamos. Ah, esa historia no me la sabía. Yo conocí al dueño del lugar, un señor Alfredo, que tenía como 30 gatos. Los gatos, siempre he dicho que atacaban las gradas de nuestro estudio todos los días, se cagaban. Allí vivía el señor. Allí vivía él. Cuando él murió, las hijas ya no pudieron mantener ese gran armatoste. Aparecieron los jóvenes de la Casa Tomada y ellos se tomaron el lugar. O sea, eso fue como 3, 4 años después. Pero, ¿y qué pasó? O sea, ¿no le pagaban a nadie ellos? ¿Cómo? Ellos no, ellos se tomaron. O sea, al final la ocupación es un proceso natural. Sí, les pidieron el lugar, quizás. Yo creo algo que así no, pasó. porque se los quitaron. Ajá, ¿verdad? Se los quitaron. Hubo ahí... Pero ese como que fue un pequeño detonante para que empezaran a crearse oasis culturales en la ciudad. Luego Gaby y yo recién nos casamos, pusimos un estudio sobre la primera que estaba cabal en la Basílica. Recuerdo que Martí Corena tenía su estudio por ahí, estaba el Tiet, estaba Nelson Rodas, que es el dueño de la Electrónica 2000, que también pinta, Antonio Romero. Éramos como una pequeña microrregión en la que... Ya en aquellos años. que si bien es cierto, no nos relacionábamos, nunca aprovechamos ese fuerte que éramos un ecosistema cultural, ¿verdad? Un ecosistema que arrancaba desde el pasaje Bloom, el que está enfrente del Parque Cuscatlán. ¿Te acuerdas que ahí la alcaldía siempre tuvo talleres? Entonces arrancaba desde ahí, pasaba justo por la Arce, mi taller, y terminaba hasta la Casa Tomada, pero no nos dimos cuenta, éramos aventureros dentro de la cultura, más agitadores que gestores, pues, porque fuimos siempre los outsiders, ¿verdad? Los que estábamos aquí, que no teníamos nada que ver con la gente del Centro Cultural de España, la Alianza Francesa, el Marte. Ese es otro circuito cultural que no existe, si bien es cierto que ahora hay como esos pequeños intentos de petatear, como decíamos ayer, ¿verdad? De intercalarse. Poco a poco se va construyendo un andamiaje cultural en el que nos demos cuenta todos y todas nuestras capacidades, nuestros targets, nuestras diferencias sobre todo, pero que también obedecemos a un proyecto cultural de nación que no tiene nada que ver con el gobierno. Tenemos que aprender a respetar la autonomía, a crear estrategias económicas para encontrar gente que nos consuma, porque al final necesitamos crear el coleccionismo joven, necesitamos crear otros métodos de consumo de nuestras piezas. ¿A qué te referís con coleccionismo joven? Una vez me escribió alguien y me dijo, alguien tendría 26 años, y me dijo, mira, a mí siempre me han gustado tus piezas y espero algún día poder tener el dinero para comprártela. Entonces yo le dije, llévatela, te la dejo en 5 pagos. Y me dijo, no, que no sé qué, y llévatela, me puedes hacer 5 pagos de 50 bolas. Tenemos un acuerdo, vos te la llevas, yo gano, tengo un ingreso fijo para pagar un recibo cada mes, ya no tengo que preocuparme por eso. Y él ahora tiene 12 piezas mías, de otros amigos artistas que ha conocido, ha empezado a crear su colección. Antes nosotros era la colección de te regalo un dibujo, ¿va? Así hicimos un montón de piezas, pero de pronto dentro del factor económico, como creadores que vivimos de lo que hacemos, me parece lógico formar esos pequeños nichos de mercado, ¿verdad? Decirle a la gente... El acceso yo tengo piezas a comprar algo, de $20, ¿verdad? Tengo piezas de $5. Tengo dibujos que me gusta cambiarlos por un balde de cerveza, por ejemplo. Es como diversificar mi economía y también entender o diversificar mi producción. Esa pieza que está hecha para comercio, con un valor artesanal casi, que siempre es un cuadro, pero tiene un valor más artesanal, porque no tiene un contenido
filosófico o político, sino que solo es una pieza bonita para decorar una casa. Entender esa línea, esa frontera entre una pieza de consumo para decorar y una pieza artística que propone otras cosas, que lleva al espectador a otros estratos políticos, a otros... Quizás tiene que ver con los gustos, ¿verdad? Eso de que de todo puedes, como la belleza, ¿verdad? Está en el ojo de quien la ve. De que, qué es lo que le va a gustar, si va a ser, como decimos, una hora que te esté hablando, o no te tiene que hablar, ni nada, ¿verdad? O que inmediatamente sepas de lo que estás hablando cuando veas algo. No es lo mismo leer que antes escribía como 9 cositas. Este era un guatemalteco que escribía, ¿cómo se llama? No sé. Eran libros de superación, siempre era superación 1, superación 2, superación 3. No es lo mismo leerlo a él que leer a Quijaduría. Es otra cosa. Y sin embargo, son valores de consumo que están en todo El Salvador. Vas a los libros usados y siempre vas a encontrar miles de superación 1, superación 2, pero creo que cuando vos los consumís, o sea, es lo que te alimenta a vos, encontrás la diferencia entre me quedo con Quijaduría. Podría leer a Coelho, lo he hecho, para entender por qué la gente dice que es tan malo. Pero yo leí como Verónica decide morirse, como yo tenía 20 años cuando la leí, pero por cultura, para entender. Yo sí no leí. O Isabel Allende, por ejemplo, que mucha gente la critica, que es mala, pero su narrativa a mí me gusta. A lo que voy con esta que... La autora de La Casa de los Espíritus, todo es de Chile. A mí me parece que ha creado todo un mundo literario. No nos vamos a poner a compararla con Vargas Llosa, Márquez o Carlos Fuentes, porque sería muy injusto, porque son generaciones diferentes, generaciones que consumen. Pero a lo que voy con esta ventana que abrí es la idea de que el creador tiene que aprender a entender que no todo lo que hacemos es una obra de arte. Me gusta hablar con los jóvenes y decirles, no todo lo que haces es bueno. Tenés que aprender a reconocer cómo hay un proceso evolutivo cualitativo dentro de tu trabajo. Porque ahora hablemos de los artistas de la web. Artistas de la web que hacen una manzana, le suben la foto, le dio like a su familia y se quedan con el ya soy artista. El placebo que te da una red social. Sin embargo, siempre les he dicho, ¿y qué tal si trabajas más? Ahora tenés todas las herramientas. Imagínate, hablaba con unos chicos de la UES y les decía un día en un conversatorio, porque me dijo una chica, es que yo ya soy alguien que ya viene con recorrido y no sé qué. Vaya, hagamos un ejercicio. Andas una foto de tu obra, subámosla a Pinterest, le damos refresh y Pinterest te va a devolver todo lo que se parece a lo que vos estás haciendo. Y te vas a enfrentar que hay 375,000 personas que llegaron al mismo estadio en el que está tu obra. No sé si me doy a entender en ese sentido. Suele pasar que ahora vivimos ensimismados en nuestra obra, no somos muy incapaces de apreciar el trabajo de alguien más, de hablar del trabajo de alguien más, que no solo es el aplauso exquisito, sino es como cuestionar. Ese es un la crítica de arte, ¿verdad? Algo así. Entre nosotros, entre creadores, entre amigos, poetas, así decirse. Sí. Y hablar del trabajo que estamos haciendo para situarnos en conocernos, porque el problema es que no nos consumimos. Es como vos decís, me gusta mucho cómo escribe Cristian Villalta, por ejemplo, en la prensa. Esa capacidad tan disruptiva en sus letras. Tengamos diferencias políticas, es obvio que tengamos diferencias de ver el universo, pero me gusta hablar también con él, y me gusta discutirlo, y me gusta abordar problemáticas sociales. Estoy haciendo esta serie de dibujos que quiero hablar de la gentrificación de San Salvador, que a mí me parece importante, ¿me entiendes? Hablar de los vendedores informales, hablar de toda esta microeconomía que sucede dentro del país, pero que preferimos tener un centro histórico bonito. Y al tener un centro histórico bonito, detonamos otros procesos, la migración forzada, bla, 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 bla. Pero me gusta hablarlos con la gente. Por ejemplo, me gusta sentarme contigo frente al dibujo y hablemos de qué pensás vos de la problemática, porque probable cuando me digas algo me estás ayudando a abordar y a construir, a problematizar dentro de una pieza, porque la pieza está hecha para eso. Por ejemplo, esa que es como el historiante, no está hecha para eso, tiene un valor de memoria, tradición oral, folclore, pero son cosas completamente diferentes.
Entonces es necesario. Trabajas mucho con la memoria, con los personajes, el presente, el desarrollo de un artista y su propuesta en su presente es importante, lo que está dejando desde todo punto de vista, ¿verdad? Su presente, así como otros lo han hecho en el pasado, en otras épocas, en la guerra civil, en los años 30, que se está ahorita hablando mucho de esa época, a ver qué pasó en los años 30, qué pasó con Sarla Rue, qué pasó con tantos artistas. Luego Roque Dalton, esos personajes que vos has registrado. Pero que tenemos que conocerlos también. Sí, eso es lo importante de vos, porque vas y llegas a los lugares donde hay gente que no ha tenido acceso al arte, como dijiste, y empezaste así. Pero ahorita, estas series que estás haciendo de los hospitales, de la memoria, ¿qué significado van a tener para vos? Porque estuvimos viendo el libro de Carlos Cañas, ese libro fue publicado ¿en qué año? 1973. Son otras vistas, porque Carlos Cañas también registró un montón de situaciones, y hizo unas pinturas que hasta le hubieran podido costar hasta la muerte en su momento, como las que están allá en el MUPI, como el Zumpul, como la colección que está en el MUPI de los dibujos que estuvieron en Europa muchos años y luego los donaron ahí, que la serie Días de Montaña. Entonces yo cada vez que veo uno de esos dibujos y firmados en 1981, y si te hallan una foto de Monseñor, estabas en peligro y ahora un dibujo como eso. Mira, entonces esa es la expresión de un artista y de su presente. ¿Conoces a Hueso, a Roberto? Para contarte una anécdota. Un día lo fuimos a visitar con un amigo, estábamos hablando con él. Vine yo y le pregunté, creo que siempre todos y todas hemos tenido inquietudes con ciertos artistas. Yo le decía, mire maestro, a mí me gustaría hablar de todos los cuerpos de muertos que están en la capilla de la UCA. O sea, ya sé quién es él. Desmembrados, son de Roberto Hueso. Sí, no lo conozco, pero sí. Y yo le pregunté sobre esa serie, si no le generó problema. Entonces él me dijo, es que yo tengo un hijo desaparecido y esos son mis recuerdos de cuando yo andaba buscando a mi hijo. Entonces mi psiquiatra me dijo que tenía que sacar esas imágenes. Y imagínate lo impactante que se vuelve esa serie dentro de la UCA, en la capilla, también como ese valor conceptual. Me contó que cuando él hizo la pieza de la Torre de Democracia, ¿te acordás? Él hizo un árbol caído. Era un árbol caído y habían 14 huevitos, que él le pintaba huevo, y habían 14 huevitos sobre el árbol. Él hablaba de los 14 departamentos, pero un militar amigo de él, cliente de él, lo llevó a su casa y le dijo que por qué hablaba de las 14 familias. Cada quien entiende. Y le dijo, desearía que te corten las manos. Imagínate el impacto que tiene una imagen o llamémoslo la semántica, porque él está construyendo una idea que probablemente no era la intención del maestro, pero cómo esas dos ideas se vuelven una lucha de contrarios y construyen algo maravilloso. Él sigue siendo su amigo, sí, solo me dijo eso, pero me lo dijo muy sinceramente, me lo dijo como un militar, me lo dijo como con ese odio de diferencia política, de clase. Creo que también antes tuve la oportunidad mucho de visitar a Julio Reyes en su taller, a Bonilla en su taller, a Manuel Elías cuando tenía la rendija ahí por la San Luis. Y el diálogo generacional, así como soy muy amigo de Cuchilla, del maestro Alex, ¿me entiendes? Como soy amigo de muchos artistas y enemigo de otros, no de la lógica de que yo quiera que seamos enemigos, pero me gusta decir lo que pienso. Y a veces no pienso lo que digo, entonces eso genera conflictos, porque tampoco hay esa capacidad de absorberla o de discutir, que creemos que siempre nos están atacando. A mí me gusta entablar el diálogo con los artistas de este país, como entender qué estamos haciendo, en qué convergemos en la forma de ver la sociedad. Lo que vos decías, para mí esta serie prehispánica es temor al olvido, ¿me entiendes? Yo le tengo miedo al olvido, siempre le he tenido miedo al olvido y ahora con la enfermedad mucho más. Me parece necesario construir esta serie. ¿Cómo se llama? La llamo estelas. Al ser verticales son como las estelas de Copán, ¿te acordás? El 18 conejos, que es así. Sí. Y que el 18 conejos, más allá de la cabeza de él, es toda una narrativa. Está contando historias, tiempos, guerras. Quería que fuera eso, mantener la verticalidad, porque la memoria, para mí, el grave conflicto que tenemos todos y todas con la tradición o la historia
es que no hemos aprendido a verla sin salir del dolor. Siempre que regresamos nos duele. Y yo le decía a alguien, si esa fuera la lógica de vida, yo tendría que pegarle a mi mamá, porque mi mamá me pegó de niño para educarme. ¿Y qué tal si entiendo que ese era su único mecanismo? Que mi mamá era una mujer proletaria, estaba cansada, no teníamos para comer, llegaba a la casa y me le ponían queja que yo había destruido algo. Era su método. Sin embargo, me salvó del gueto en el que vivía. Como a los 13 años yo quería ser marero, por ejemplo. ¿Vos tenés hermanos o Tengo hermanas? una hermana, pero nunca se crió con nosotros. Solo ¿Y tu mamá? Mi madre y yo. Entonces, ¿Tu mamá está viva? Sí, mi mamá vive en Soyapango, todavía sigue trabajando. Sí, la conocí hace tiempo. Ajá, entonces mi mamá me construyó un par de alas, puros libros, puros colores, lápices, que me hicieron volar del gueto en el que vivía. Me sacó de ahí. ¿Vaciabas ahí en el papel o lo que encontrabas para trabajar? Imagínate, de recuerdo que mi mamá me regaló Lazarillo de Tormes cuando tenía 11 años, no, 10. Poco a poco me empezó a regalar libros. Con el tiempo me di cuenta que ella nunca los había leído, sino que tenía un amigo universitario y que les preguntaba. Y mi mamá siempre hizo el esfuerzo por comprarme libros de estos amarillitos, ya viejitos, usados. Y yo tengo un fetiche con ese tipo de libros. Me recuerdan a 1000 leguas del viaje submarino que me dio mi mamá, por ejemplo, al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero poco a poco fue encreciendo lo que mi madre me iba regalando de libros, ¿no? Al igual de música, mi mamá tenía una colección de música increíble y recuerdo la primera vez que escuché Pink Floyd. Y yo dije como, mamá, ¿y eso qué es? Y me dijo, este se llama Pink Floyd. Tengo más cassette y me mostró el Uma Uma, me mostró, o sea, mi madre ha sido como el timón de muchas de las respuestas que tengo en la vida y también en la forma de ver. Por eso sigo buscando, me gusta ir a trabajar a comunidades. Siempre lo has hecho, sí. Como para tratar de abrir otra ventana. Que tengan un pincel en la mano es mejor que tengan un arma. Pues, lástima que no tenemos el dinero suficiente como para mantener los talleres. Nuestros talleres con Gaby siempre se vuelven hasta que nos acabamos los materiales. Y en esas vías hemos estado en la Iberia, en la 10 de octubre, Nejapa, en comunidades, no en riesgo, porque al final no. Te fuiste a vivir a Ecuador hace años también. Sí, pero trabajando con la gente, vos. Siempre trabajando con la gente, te he observado, y también siempre dando tus opiniones en tu obra también, que es válido para todas las personas, dar sus opiniones. Estas series últimas que estás haciendo, estelas, hospitales y el último dibujo que fue censurado, para ir aterrizando un poco en este presente, ¿qué es lo que esperás vos de la serie Estelas y qué pasó con ese dibujo censurado? 10 años atrás me invitaron también a un salón del dibujo, que para mí el dibujo es un aliciente sumamente importante y creo que debemos de salir de esos dibujos chiquititos que siempre andamos cargando los dibujantes, ¿verdad? El dibujo es una herramienta técnica que nos permite abordar la realidad en la que vivimos. Hice una pieza para el Bicentenario que arranca con gente migrando, una cruz de masacrados que dice 1821-2021. Con alambre de púa y dice 1821-2021 y está una pirámide de muertos, masacrados a la par. La gente está saliendo, migrando. Está el coronavirus. Dibujo bien largo, sí, que era una lona, sí, y que después saliste de San Jacinto, de Casa Presidencial con él. Sí. Vaya, yo sé de que habían como unas medidas. No, realmente... ¿Te dieron explicaciones? Hasta el día de hoy no me han dado una respuesta. Es que era bien intenso. ¿Crees vos que por eso...? Mira, no podemos ir ahí por la vida pintando rostros del presidente o de la familia del presidente, fingiendo que eso es arte político y social. O sea, no. Eso es la parafernalia del estatal. Describime ese dibujo. Sí. Entonces, el dibujo, mira, eran 4 dibujos de 1 metro. Vine yo y lo único que hice fue pedirle permiso al organizador para hacer un solo dibujo de 4 metros. Entonces el dibujo arranca con un muro que recuerda a El Salvador. El muro recuerda a El Salvador,
Hay un montón de familias migrando, viene una caravana de migración saliendo, de ahí está eso que te decía, la cruz, que en 1821 era hablando del bicentenario, los muertos, una mujer con un rótulo que dice no nos encuentran, nos matan, unos niños jugando piedra, papel o tijera y uno te está disparando. Y luego está la justicia en medio y a la justicia la están desvistiendo un perro, un gorila y un chacal que tiene un crucifijo en la mano. Y la justicia es lo único que te está viendo, o sea, la justicia te ve firmemente a los ojos. Una sopilota colocha que es una caricaturización de los diputados y un cerdo. Luego está un montón de gente que está adorando a El Salvador del Mundo, y El Salvador del Mundo tiene el rostro de un payaso. Y el payaso está señalando y de él sale Instagram, salen un montón de cosas. Hay un globo de fiesta, de piñata. Hay soldaditos de juguete que están llamando a los niños y dice 20,000. La banda de policía que tendría que decir no pasar, dice no pasar, no pasar, ver, oír y callar, no pasar. La pieza en sí es toda una construcción social. Toda la gente que está aquí de este lado no está viendo lo que está sucediendo, donde están violando los derechos y todo. Y todos están enfocados en el payaso. Las cámaras, todas las cámaras, está rodeado de cámaras, están enfrascadas en el payaso. Cuando alguien me dijo que había hecho el presidente, le dije no. Yo hice El Salvador del Mundo maquillado. O sea, el salón del dibujo es por el bicentenario. Entonces yo hice El Salvador del Mundo maquillado. Ah, sí, no era él, no. No. Pero toda la gente creyó que era él, quizás. Entonces tú llegas a participar ahí y saliste de ahí porque no te la aceptaron. La aceptaron, pero... El organizador le gustó mucho, hablamos de la pieza, como puta, qué fuerte, que vamos a hacer un conversatorio con ella, no sé qué, no sé cuál, con la pieza. ¿Y quién era el organizador? Ay, por ética no te puedo decir porque lo respeto mucho. Bueno. Por ética lo respeto demasiado. Incluso cuando me llamó al siguiente día y me dijo, mira, me acaban de llamar del ministerio y dicen que tu pieza no puede ser expuesta acá. Si querés, te la mando a dejar. ¿Y la señora directora de museos? Fue ella. Entonces fue muy loco porque vine yo y le dije... Astrid Bahamón. Vine yo y le dije, pero ¿y qué pasó? No, es que dicen que estás hablando. Entonces fui a traer la pieza, me llevo con unos amigos, fui con una cámara, ¿verdad? Y me planté frente al organizador y le dije como, dígame por qué mi pieza no puede estar aquí. Y dígame quién dice. Entonces alguien de los trabajadores me dijo, fue la doctora es la que no quiere que usted esté aquí. Fue chistoso porque creo que la doctora tomó la actitud de guachimán de centro comercial, porque nadie había visto la pieza, o sea, ni siquiera los del el ministro, el viceministro, nadie la había visto, sino que fue ella defendiendo su puesto, porque al final a la que le iba a caer ¿qué hace esto aquí? Era ella. La entiendo, quizás no tiene la capacidad para buscar otro trabajo, entonces está defendiendo su trabajo. Vergón. Vine yo y pregunté, y entonces si hubiera hecho un rostro del presidente, sí me aceptan. Y fue muy polémico y nadie me respondió, me llevé la pieza. Eso hizo que la pieza se volviera famosa. Eso hizo ese luz de morbo, de decir, puta, lo censuraron y que es el presidente. Y todo el mundo empezó a decirme, es que pintaste ahí. He pintado a El Salvador del Mundo. Es El Salvador del Mundo con rostro de payaso. Y con tanta la violencia, todo eso que ha pasado en el pasado, de que estaba todo desatado, o sea, a mí toda la situación social y las pandillas y todo eso, ¿no? Que tengamos el nombre de El Salvador. Tener el nombre de El Salvador, hay un poema muy bueno de William Alfaro que dice, odio el nombre de mi país por no poder salvarme. Para mí siempre ha sido como un aliciente para mi obra, para jugar en ese rol de la fe, lo mesiánico, lo que implica que siempre estamos esperando que alguien haga las cosas y no nosotros, que alguien nos salve. Entonces yo quería jugar mucho con la idea de la fe, sobre todo que estamos hablando del bicentenario. Luego, esa morbosidad del príncipe, de ahí me denunciaron las chicas de las Amorales. ¿Por qué? Porque una de ellas dijo que cómo me atrevía, que me estaba colgando en su lucha, dijo, porque el cuadro decía... por las mujeres. Por la mujer que decía, no nos encuentran, nos matan. Entonces yo le dije, me parece bien ignorante reducir 4 metros de vomitada, porque todo el dibujo es una gran vomitada, y solo ver eso. Entonces es como que me digas que no voy a pintar vacas porque no soy vaca. O sea, no puedo opinar. Hubiera sido peor que solo hubiera dicho...
nos matan, que no hubiera incluido a nadie. Al final ya no dijeron nada, porque yo las invité, o sea, las tagué en mi muro. Fue como, ¿qué onda? ¿Va? ¿Quieren que debatamos? Sí, realmente? es cierto, algo creo que vi hace poco feo, sí. ¿Quieren que debatamos sobre la pieza? Porque me dijo alguien, es que te estás lucrando en nuestra lucha. ¿En qué me estoy lucrando? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una crítica. Tengo todo el derecho como artista, tengo todo el derecho como ciudadano a decir lo que yo quiera. Si no te gusta lo que estoy haciendo, pinta tu cuadro. Ellas se expresan también a su Pinta manera. tu cuadro y las respeto mucho en lo que hacen también. Sin embargo, me parecía bien cortoplacista. Incluso empezaron a hacer estados en los que se generaba la confusión como que yo le había pegado a una mujer. Durante mucho tiempo yo no estuve cerca de la mamá de mi hija. Eso de violencia económica se llama. Pero hacían escritos que esa violencia se transformaba en que yo le había pegado a alguien. Me escribían todos, le escribían a Gaby que qué nos había pasado. Yo le dije, hey, se están metiendo en mi vida, me están chingando, ¿verdad? Solo es como si yo te caigo mal a una de ellas, está bien, tenés todo el derecho a que te caiga mal. Pero vos como antropóloga no podés manipular un estado para que parezca que yo le golpeé a alguien. O sea, está haciendo un bien mierda. Y lo chivo es que esa pieza se volvió un detonante de muchas cosas. Que creo que es importante ese valor para ese tipo de obras. Y no ha sido la primera, sí. Pero bueno, pasó ahí. Antes de terminar con la última pregunta, que es sobre la serie de los hospitales. ¿Vos crees que es importante también contar con personas que compran las pinturas o dibujos, estos coleccionistas jóvenes, adultos, recurrentes en tu obra? Para mí es lo que hablábamos antes, es como el flujo económico dentro de mi taller es alrededor de mi obra. No hago nada más, no, ¿va? Y sin embargo, si venís y me decís, mira, pintame el cuarto de blanco, yo lo pinto, es mi trabajo, no me afecta, pues es mal. Tengo los mismos resultados, me gusta limpiarme, la forma de limpiarme de la pintura, o sea, el olor. No estoy siendo infiel a mi oficio. Por ejemplo, alguien me dice, ¿podrías hacerme un rótulo? Sí, claro, ¿qué querés? Y eso no me acompleja, pero también es construir que vivo de mi obra. Y para producir mi obra necesito tener una inyección económica. Estos últimos 3 años, cuando dejé de producir para vender, porque antes claro, lo que te digo, vivimos, mi esposa, yo, mi hija, los chuchos, vivimos el eje central es mi producción. Y hacía cuadros pensando en, este lo voy a vender en no sé cuánto. Pero de un tiempo acá, cuando empecé a hacer cosas que yo necesitaba hacer. Y cuando te digo necesitaba es, esta de las estelas no me están pagando. Yo quise hacerlo, quiero hacerlo, disfruto hacerlo. Este otro también quiero hacerlo. Y en medio hablábamos del libro, una vez visité la casa de un amigo. Soy un lector fisgón, de esos que vas a la casa de alguien y ves los libros que tienen. Viendo las cosas, vi que tenía un segmento de libros semi-artesanales que la editorial Quetzalcóatl, que manejaban el Pichón Sea y otros, sacaron muchos libros como Trasmayo original y empecé a buscarlos, me gustan, ¿verdad? Y me encontré el libro que se llama De Hospitales y Dibujos. Lo abrí, así, qué hermoso. Eso fue en el 2013 por ahí. Me lo encontré y lo amé el libro, como la idea me imaginé al maestro Carlos Cañas, porque el libro va de que el maestro Carlos se enfermó de la ciática, fue al Rosales, lo trataron mal y él dibujó todo eso. Se encontró con Roberto Sea, que estaba exiliado en Costa Rica, le contó, Roberto le dijo, yo tengo una serie de escritos de cuando me trataron mal en el hospital, ¿por qué no lo unimos? Y sacaron ese 250 ejemplares. Entonces, o sea, que en ese libro están de 2 artistas. Sí, son 2, Roberto Sea y Carlos Cañas. O sea, los escritos son de Roberto Sea. Y entonces... Textos de él y los dibujos de él. Y era como, qué chulo. Todavía le conté a Gaby, le conté al dueño del libro, como me hubiera gustado conocer en el 2006, cuando tuve cáncer, porque hubiera dibujado, qué chivo, o sea, me gusta la idea del hospital, o sea, ese fue el germen, ¿verdad? Esa semillita siempre vino ahí. Entonces un día que estaba esperando en el hospital, siempre ando cargando papel, siempre ando para leer en los tiempos muertos o dibujar en los tiempos muertos, hice un dibujo, me gustó, el siguiente día volví a ir al hospital, hice otro,
Cuando ya tenía 6, le dije a Gaby. Tenías que tener algún tratamiento ahí y te quedabas... Es que no es que te quedabas a dormir. No, es recordar que ir al Rosales es ir a perder todo el día, o sea, aunque sea por un puto examen. Es como ir a sentarte, que abran, ir a traer el cuadro, bajar, subir grados, y empecé de nuevo a dibujar. Y en medio de ese trámite, porque he tenido que pasar de el Rosales al Sacamil, del Sacamil a la empresa privada para poder agilizar los trámites. Entonces, en medio de esa disyuntiva, me di cuenta de que yo por lo menos podía sacrificar un cuadro y decir, mira, necesito hacerme un TAC para agilizar esto, porque si no, me dejaron fecha como para 6 meses y necesito que el examen ya. Eso me permitió negociar con amigos, prestarme pisto porque necesito examen. Entonces, eso agilizó que me vieran. Tuviste que ir privados para poder que ahorita en el Rosales te van a seguir atendiendo. Gastar como 2,000 bolas solo en exámenes, entre 2 resonancias, un TAC. Eso los tuviste que hacer privados porque necesitabas saber. Era para agilizar, o sea, que te digan, tenés un tumor en la cara. Me hicieron una mala praxis en una biopsia, me dejaron, por eso es que tengo como la mitad del rostro semi paralizada. Te fíjate que casi no parpadea mi ojo, pero eso no lo tenía el día que fui a hacerme la biopsia. El doctor me dijo, mira, al final me dijo, no te podemos ya atender aquí, ándate al Rosales. Me dijo, te voy a dar una copia de la biopsia que te hicimos, pero yo te aclaro que no creo en esos resultados. En el Sacamil. Y yo le dije al doctor, ¿qué putas me estás? O sea, vos que me has hecho la biopsia, que me has dejado la cara así, cerote, me estás diciendo que no sirvió para nada. Imagínate, toda esa ira y toda esa frustración se empezó a canalizar en mi dibujo. Empezó a nacer una puesta en escena bien violenta. Todas mis frustraciones, ir a hacer fila, pagar pasajes, tener que sacrificar para un examen y dejar la casa, o sea, cosas así. Sí, es cierto, hasta te pintaste vos, pero es cierto. Mi serie no nació y te pintaste, veo que te estás pintando bastante seguido vos ahí. Era una serie pasada, pero a lo que voy es como cuando ya tenía la colección, ya la empecé a ver como una colección, fui a buscar al Pichón Sea. Fui a buscarlo y a contarle mire, yo conocí su libro hace muchos años, me lo robaron y estoy haciendo esto. Y el Pichón amó mis dibujos, lo disfrutó mucho, tanto que me regaló el libro. Me regaló el libro, me dijo, o sea, que este libro hace poco te lo di. Pero sí. ¿Y lo viste hace? Sí, yo lo vi hace en el 2000, como te dije, 16 creo, por ahí lo vi. O 18, no me acuerdo. La cosa es, cuando me dio el libro, yo le conté, a mí me gustaría aclarar que yo solo estoy siguiendo un proyecto que ustedes hicieron, no me lo inventé yo. Por amor y respeto a su trabajo y porque ustedes son mi proyecto de andamio. Creo que ustedes sembraron un árbol, entonces yo vine a agarrar la manzana y ahora soy una rama de ustedes. Es como un petate generacional. ¿Cuántos dibujos hiciste al fin ahí? 42. ¿En cuántos días? Híjole, como 4 meses por ahí. 4 meses yendo y viniendo. Y luego las expuse en el Hospital Rosales. Me dieron chance de montar. Eso es interesante. Me dieron chance de montarlas adentro. Yo quería que los pacientes, los familiares también la vieran. Pero llevé unas réplicas, porque ahí también lo que no te he dicho es como empecé a utilizar mucho el iPad, a dibujar en el iPad, como bocetaba ideas en papel y me venía con las ideas, hacía fotos, trabajé en el iPad, entonces eso me permitió poder imprimirlas, o sea, ya no era el archivo digital, sino que me permitió imprimirlas y las intervine, trabajé sobre ellas y le aclaré a la gente, o sea, quizás ni debería hacerlo, soy muy ingenuo o no sé, pero me gusta decirle a la gente, mira, esta es una obra digital, esta es la impresión y este es el original, ya intervenido, dibujado, chulo, así grande. Y esas que se expusieron allá son en la universidad también. En la Nacional se expusieron. Este próximo 29 se va a exponer en Sojos, en Las Cascadas, la UCA tiene ahí un lugar bien grande. Se van a montar todos los 42, del tamaño que son, más la pieza de Hoy no se hacen milagros, también la que fue censurada. 2 líneas gráficas. La del dibujo que salió de San Jacinto. Esa va a ser expuesta también ahí. Sí, y voy a presentar el libro. He estado tratando de reunir el dinero para sacar el libro. Como mi sueño es
crear nuevos canales, como hablamos al principio, para que vos colecciones. Es como darte libre y decir, aquí estaba, si te gusta alguna, cortala y tenés una colección de que te estaría costando cada uno 50 centavos. O sea, vas a presentar los dibujos allá y el libro también. ¿Cuántas páginas tendrá el libro? 50. ¿Y lo van a vender o sí, ahí en Nauca o en las librerías? Creo que lo voy a tener yo. 50 páginas. Y son 500 libros. 500 libros. ¿La busca editores? No, y nadie, estamos hablando de autogestión. ¿Vos lo hiciste? Me apoyó Gaby. Como es un libro gráfico, es un libro de dibujos, el único antecedente es el de Roberto y Carlos. Entonces yo quería que no tuviera texto. Quería que fuera más la crónica gráfica, de ahí el nombre. Vos lo comprás, por ejemplo, entonces si te gustan puedes tenerlo. ¿Y qué precio va a tener? Ya sabes. Depende mucho de la calidad. Yo creo que va a oscilar entre 35 o 40 pesos. Como no siento que sea caro para el formato, para que sean dibujos también, ¿me entendés? Bien, esa es entonces lo que estás haciendo. Ese dinero que hemos invertido ahí, Gaby y yo, para producirlo, nadie me va a regalar 2,000 pesos para imprimir, son de la venta de la colección. Afortunadamente, un coleccionista, que más que coleccionista me gustaría decir un amigo mío, ¿me entiendes? Invirtió en la colección, vio la oportunidad de guardarlos. Yo al final no tengo dónde meter tantas cosas, pero de eso se trata, llegamos a un acuerdo, la obra puede seguir circulando, podemos montarla en otros lugares, que la gente la vea, que escuchen mi grito. Al final es la importancia del libro, más allá de se va a vender, lo voy a regalar, lo puedo rifar o lo que quiera, me gustaría que la gente vea esto, ¿me entiendes? Que se dé cuenta. Porque también me pasó con esta serie de dibujos que alguien me dijo, sí, estás atacando al Estado otra vez. Y yo le dije, el sistema de salud siempre ha sido el más malo. Todos los gobiernos de todos los colores, sabores y dolores, siempre nos han tratado mal, ¿verdad? ¿Sentiste que alguien te trató mal ahí? Pero al final al inicio te hice esa metáfora. En el Rosales. En todo, si es que... ¿Alguien te dijo hasta que no dibujaras? Sí, un vigilante me dijo que me prohibieron dibujar. Entonces, la exposición será en junio, a finales de junio. Y el libro también. El mismo día. ¿Estos son tus nuevos proyectos? ¿Hay alguno en especial que vas a hacer? ¿Tenés algo para concluir esta conversación? Mira, trabajo ahorita me gusta decir que es un desahogo. Y el arte, al final, más que el arte, mi oficio es dibujar, mi profesión, ¿no? O los rinocerontes también, que te gustan mucho, Mira, por el del centro. El del centro, al final es toda mi cosmogonía, Zagatara, tocando. Toda mi cosmovisión acordeón. Estética tiene que ver con la ciudad, todos los personajes del centro, el bullicio del centro. No sé si conoces un libro de Arturo Menéndez Desleal que se llama Ciudad de Dios, Casa de Todos, y que él arranca diciendo como no lo he leído. ¿qué es la ciudad? Dice, para los antropólogos es un sitio de estudio, para los vendedores y empieza a construir metáforas de lo que es una ciudad viviente, lo llama él. Para mí esta serie siempre ha sido como, es la primera vez que la hago en papel, porque siempre he dibujado sobre la pared para borrarlo el día de la inauguración. Como recuerdo mi primera vez yendo al MUPI y encontrar imágenes para no olvidar, ¿te acordás de ese libro hermoso? Un formato así bellísimo, trae escritos de Ataco. Es una colección de imágenes como los de La Locura, la Verdad, ¿te acordás? Que son fotos de La Muñeca, de Augusto Vázquez, de El Rojo, Giuseppe Deza, de Luis Galdames. Entonces, cuando vi ese, me enamoré de la idea de cómo la memoria era retratada por el ojo de grandes hombres y mujeres. Y ahora nosotros podemos acceder a esa memoria como un archivo, podemos construir o hacernos un imaginario de cómo era la vida antes en la guerra, por ejemplo, o los sucesos de la guerra. No sé si recordás a esta señora en el momento en el que están llevando el ataúd de Romero, están disparando y hay una señora que va comiendo. A mí siempre esa imagen me impactó, que la mujer vaya comiendo, hasta que conocí al fotógrafo y le dijo, mire Luis. Y sale en los videos, sale comiendo. Si vos ves ese video, ahí está la señora comiendo. Hablando con Luis de ese momento.
Cuando empecé a hacer la serie esta, pues, tengo como unos 7 años trabajando esta serie. Es la primera vez que la voy a trabajar en papel, sí. Era un dibujo en el POMA. Yo le dije a Salomón, mira, quiero hacer... Pero esta no es la misma Estelas, esta es otra. No, esta es otra serie. Y esta no tiene nombre todavía. Se va a llamar Metastasíbar, que es como un tumor que está en la ciudad, un tumor urbano, algo que va creciendo alrededor de... si la ciudad, nosotros somos la sangre. Entonces en esta serie quería que fuera lápiz, que se notara el dibujo desenfadado, el trazo bien hecho, las cosas no terminadas, la suciedad del lápiz. Cuando lo empecé a hacer en la pared, le dije a Roberto Salomón, vaya, voy a estarme aquí 10 días dibujando, lo voy a documentar, mis 10 días de dibujo, y le voy a decir a la gente que estoy dibujando, para que vengan a la fiesta y vean que estamos dibujando. Incluso si quieren dibujar en la pared, pueden hacerlo conmigo. Y voy a llamarlo Imágenes para Olvidar, porque ese día lo voy a borrar. Entonces era provocarle al espectador de que si no llegabas, no lo ibas a ver, porque mi intención era borrarlo. Exacto, y era como la memoria del país. Yo decía, este juego es como un trazo de lápiz, cualquiera puede hacer esto. Y así es la identidad y la memoria del Salvador. Cualquiera puede pasar y dañarla. Y poco a poco, mientras lo estaba trabajando en el POMA, de pronto empecé a meter mareros. Llegó una señora de esas burguesotas que me dijo el día que lo inauguramos, mira, ahí me encontré un marero, y le digo, así es en el centro, así pasa, ¿va? O había hecho una sopa de pata, por ejemplo, le había puesto una regia, y llegó otra señora y me dijo, mire, ¿podría cambiarlo a Suprema? Le digo, no puedo, o sea, no puedo. Si quiere dibujar en Suprema, usted a la par, o sea, le estoy permitiendo, dentro de mi proceso como creador, toda esta es un pastiche, un collage de identidad, memoria, tradición oral, literatura, personajes urbanos reales, medios satirizados. Imagínate un graffiti que diga Chelino, el Tata Chelino, llevado a un graffiti moderno, y el otro que dice pupús. Esta la voy a poner en la Embajada de México en octubre. Es un gran dibujo, este es uno, pero es un dibujo de 10 metros. Bueno, Renacho, excelente estos personajes, que esta señora, qué energía la que tiene, esa gatara la para y el rinoceronte, y ahí van difuminándose porque ahí lo estás trabajando. Bonita el arlequín. Te voy a hacer como palabras y me decís en otra palabra qué significa para vos. Por ejemplo, hoy La Palma. Frío. El Salvador. País. Memoria. El corazón. El corazón. Memoria. Y Renacho. Un gordo pintor. Con la primavera y la creatividad siempre. Gracias, Renacho. Amor. Soy Tania Primavera.